vista de la generadora, ¿ya? Las generadoras, el control de la frecuencia. Ahí vamos a ver algunos temas que son importantes en el manejo del despacho, el despacho económico. Así que voy a pasar a compartir pantalla. Esta la tengo toda rayada así, de diferentes colores. No de diferentes, sino que en amarillo. Porque este es un poquito un resumen de la guía 2 que tienen ustedes, un poquito más corta. Voy a partir entonces con lo que es el funcionamiento económico de lo que son las centrales eléctricas. Centrales eléctricas que obviamente tenemos de diferentes tipos. Ustedes saben que la matriz energética es bastante variada, térmica, hidráulica, y dentro de las térmicas tenemos un montón de variedades también. Por lo tanto, como principio inicial, ¿cierto? Ya independiente de cuál sea el tipo de generación que tengamos, se requiere también, aparte de la potencia que tira hacia afuera lo que es la planta generadora, debe también suministrar lo que se llaman los servicios auxiliares, que son los consumos propios de una planta, que tiene que ver con la iluminación, por ejemplo, tiene que ver, aquí habla de bombas, ventiladores, tiene que ver con todo lo que es el manejo de las cargas en los bancos de batería para las protecciones. Bueno, hay una serie de consumos propios dentro de la planta generadora, por lo tanto, no solamente tiene que producir hacia afuera, ¿cierto? Sino que también hay un consumo que es interno. Por lo tanto, aquí habla de distinguir un poquitito entre dos potencias. Una es la potencia bruta y la otra es la potencia neta. La bruta es la total que genera la planta, y la neta, ¿cierto?, es la que entrega en barras hacia afuera, la que entrega al sistema en el cual está conectado para lo que es el consumo general. Y obviamente aquí también tenemos que considerar lo que son las pérdidas, ¿cierto? Por lo tanto, la entrega total o producción total de una generadora debe ser los servicios auxiliares, lo que son la entrega para consumo y las pérdidas, ¿no? Las pérdidas que también se producen, pérdidas técnicas. Por lo tanto, aquí habla, ¿cierto?, que cada una central y cada tipo se tiene que manejar un poquito diferente, ¿cierto? Por ejemplo, las centrales hidráulicas, ¿cuál es el problema que tienen las hidráulicas? Es el agua. Si no tienen agua, obviamente no hay ninguna posibilidad de mover turbinas. Por lo tanto, ese es un factor importante, considerando, ¿cierto?, que una vez que el agua está disponible, lo que es el insumo agua, el costo del insumo agua pasa a ser insignificante. Estamos hablando de una central de pasada, por ejemplo, o una central de embalse que se va a llenar por los ríos. O sea, ¿cuál es el costo de utilizar el agua? Básicamente ninguno. En cambio, en las centrales que son del tipo térmica, convencional, por ejemplo, el asunto es pagar el combustible, ¿cierto? O sea, la disponibilidad de combustible siempre va a estar ahí, siempre y cuando se pague el costo que significa. Aquí dice que si se multiplica la cantidad de combustible para obtener una potencia de salida, vamos a tener una relación de costo, ¿cierto?, que va a estar en función de los dólares, ya que se van a pagar en función de las horas o de la potencia que se esté ocupando. Dice, el costo calculado de esta forma, obviamente, si va a depender de la producción de energía, se le va a llamar un costo variable. Costo variable, acordémonos que dentro de los costos están los variables y están los costos fijos. Por lo tanto, como es costo variable, va a depender de la potencia que estamos generando, de la potencia que estamos entregando al sistema. Dice, sin embargo, el costo total de generación, ¿cierto?, será la suma de los costos fijos, que tienen que ver con el mantenimiento propio de la planta, ¿cierto? El personal, el teléfono, tiene que ver con todo eso. Y también habla aquí de las amortizaciones de las instalaciones. Y también el costo variable, que el costo variable, como veíamos, ¿cierto?, es en función de la producción de la planta. O sea, a mayor potencia, mayor costo variable. Esa es la lógica.
Dice, en la operación de las centrales térmicas, nucleares o convencionales, ¿cierto? Es necesario considerar algunas restricciones que también se van a dar en la potencia, ¿ah? Para variar en un valor máximo, un valor mínimo. A veces hay que entregar más potencia, a veces hay que entregar menos potencia. Hablando, eso es de la potencia activa, en la potencia activa, cuando hablamos del costo del combustible y todo eso, estamos hablando de potencia activa, no de reactiva. ¿Y por qué? Eso es lo que vamos a ver ahora. Dice la potencia reactiva que entrega la máquina, el generador. Estamos hablando de un alternador, ¿cierto? Una máquina sincrónica. Se puede regular mediante la excitatriz, ¿eh? La excitatriz del generador. Por lo tanto, el costo, ¿ah? Es cero. O sea, se podría decir que el costo por generar potencia reactiva es prácticamente nulo dentro de lo que es el costo total de una planta generadora. ¿Ah? Eso es bien importante tenerlo presente. No necesito meter más petróleo, no necesito meter más carbono, más agua para generar más potencia reactiva. Eso es bien importante. Dice, así es mucho más práctico para el estudio, para realizar los estudios de despacho económico, definir el costo incremental o costo marginal. ¿Ah? El costo marginal, ustedes saben, ya lo vimos hace un tiempo cuando estuvimos viendo lo que era el mercado de spot, el mercado de contrato, ¿cierto? Que los precios, los cuales fija el centro de despacho económico de carga a la generadora, ¿cierto? Tiene que ver con el costo marginal. Dice, este costo marginal se define como la relación entre el aumento del costo de combustible y el aumento de la potencia neta. Acordémonos, neta es la que sale de la planta. La bruta es la suma de todas las potencias. ¿Ah? Acá tenemos un factor, lambda, que también se le llama el operador de Lagrange, ¿cierto? Que es la derivada parcial. Este símbolo es de derivada parcial, de lo que es el costo versus la potencia. ¿Ah? Y esto se mide en dólares por kilowatt hora o por kilowatt, ¿cierto? Porque en el fondo el costo marginal también lo podríamos definir cuánto me cuesta en función del costo variable, no del costo fijo, meter una máquina adicional que me pueda producir una unidad adicional de potencia en megawatt. ¿Ah? Más o menos también se podría definir en esos términos. Después vamos a aprender a calcular este valor y cómo se calcula. Bueno, por lo tanto, ¿cierto? Podríamos clasificar en 4 grupos, ¿cierto? Las plantas generadoras. Dice las centrales térmicas convencionales, en base a carbón, por ejemplo, a petróleo. Dice, son grandes centrales. Entregan tremendas cantidades de potencia. ¿Ah? Consumen combustibles del tipo fósil, ¿cierto? Pudiendo distinguirse, dice, que queman combustibles líquidos, sólidos o de gas, ¿cierto? Su misión dentro, ¿qué es lo que es? Operar en la base. ¿Ah? Ya habíamos visto que estas operan básicamente en la base y en forma continua. Por otro lado, tenemos las centrales térmicas nucleares, que aquí en Chile solamente tenemos 2 plantas y estas no inyectan a la red, sino que son para asuntos básicamente experimentales. Dice que entregan ingestas, ingentes. ¿Qué es lo que es ingente? ¿Ah? No sé si ustedes conocen este término. Es como decir gigantesca, ¿ah? Como decir tremendas cantidades. Ese es más o menos el concepto de ingentes. ¿Cuál es el problema de estas plantas? Que son muy poco regulables, ¿ah? Son muy poco regulables. Por lo tanto, cuesta mucho hacer la sincronización respecto de lo que es el sistema, ¿cierto? Voltaje, fase, frecuencia. Por lo tanto, se les mantiene entregando grandes cantidades de potencia la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Eh? Las centrales hidroeléctricas, por otro lado, son un poquitito menores en lo que es generación de potencia respecto, por ejemplo, de las nucleares o las convencionales térmicas. Por lo tanto, normalmente este tipo de subestaciones se les ocupa para cubrir lo que es el valle. ¿Eh? El valle. Son un poquitito más rápidas de sincronizar que las térmicas grandes, ¿eh? por llamarlo de alguna forma. Finalmente tenemos las centrales a gas, ¿cierto? Que obviamente estamos hablando de centrales a gas que no generan
grandes cantidades de potencia, pero la gracia que tienen estas centrales que son bastante regulables, ¿ah? De hecho, se pueden sincronizar en muy breve tiempo, no necesitan horas, como otro tipo de generadoras, ¿ah? Esto en minutos ya se pueden conectar directamente en la red, por lo tanto, estas se ocupan para suplir generalmente lo que son las demandas de punta. Entonces aquí ya vimos las características, ¿cierto?, de estas 4 tipos de centrales generadoras. ¿Ah? Vamos a lo que es el control automático en la generación. No es manual, por algo está diciendo que es un control del tipo automático. Aquí habla un concepto, ¿cierto?, de que en la actualidad uno de los problemas que se tiene con la generación es que no se puede almacenar. Tú no puedes generar, almacenar la energía para después ocuparla en otro momento. O sea, lo que se puede almacenar es bastante poco, ¿cierto? Por las tecnologías y todo eso. ¿Ah? Dice, finalmente un problema se añade a esto, ¿cierto? Al problema de que no se puede, ya no se puede, ¿cómo se llama?, guardar, son poco regulables y todo eso se agrega el problema, ya dice, la demanda de potencia a lo largo del tiempo es muy variable, ¿cierto? Tenemos lo que es valle, lo que es base, lo que es punta, y va variando durante el día, todo esto, dice. Casi todas las compañías generadoras, ¿cierto?, que lo que hacen es tener líneas de interconexión. Nosotros tenemos el sistema interconectado central, ¿cierto?, donde confluyen todo lo que son las plantas generadoras para entregar lo que son las diferentes necesidades de energía a lo largo de lo que es el sistema interconectado. ¿Eh? Por lo tanto, ¿qué es lo que permite eso? En términos prácticos es que puedan vender en caso de que tengan excedentes de la producción respecto de lo que son sus contratos, o comprar en caso de que no logren producir lo suficiente para satisfacer sus contratos. Y recordémonos que esto se hace en lo que habíamos llamado el mercado spot, ¿cierto? O sea, tenemos por una parte excedentes de la producción y por otro lado tenemos déficit en la producción. Dice, con el propósito de tener control sobre el sistema, las compañías dividen sus zonas en áreas de control. Generalmente forman las fronteras que tienen con las otras empresas. De ahí nace lo que se llama el intercambio neto de potencia, que básicamente es la diferencia algebraica entre lo que yo produzco, satisfago mis necesidades previamente, ¿cierto? Y después entrego para la suficiencia de las otras empresas. Eso es básicamente la lógica, obviamente incluido lo que dice aquí, que son las pérdidas. Dice, para que exista intercambio neto, requisito indispensable cumplir con mis obligaciones, digamos, de las obligaciones que yo tengo respecto del área que estoy manejando, más las pérdidas. ¿Eh? Después de eso, obviamente, se realiza lo que es el intercambio neto. Dice, como cada área, estamos hablando de áreas de las empresas, comparten los beneficios de estar interconectados, ¿cierto? También se espera compartir la responsabilidad de mantener lo que es la frecuencia y el voltaje y el factor de potencia. O sea, si estamos interconectados, obviamente tenemos que entregar a ciertos niveles de frecuencia, ciertos niveles de voltaje, lo que estamos hablando de una cierta calidad, que es bien importante. Dice, si la generación de potencia real es superior a la demanda esperada, ¿qué es lo que sucede? Yo estoy generando más de lo que se está consumiendo. ¿Qué es lo que va a pasar eso? Se va a aumentar la velocidad de las máquinas y con eso me va a repercutir necesariamente en lo que es la frecuencia. Ustedes saben que va muy de la mano lo que es la velocidad de la máquina respecto de la frecuencia. Por eso giran a una cierta velocidad de sincronismo que se llama, ¿cierto? Importante. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene cada área de control? Dice que tiene un centro de control de energía que mide la frecuencia, está censando, tiene equipos que censan la frecuencia del sistema de tal manera de ajustar, ¿cierto? Ajustar las máquinas, esto se hace máquina a máquina, no se puede hacer
en una central completa. Se tiene que ajustar máquina a máquina. Dice, la diferencia entre la frecuencia deseada y la real se combina con la diferencia de intercambio total programada, dice, para formar una medida compuesta, conocido como error de control, ¿cierto? En el fondo, ¿qué necesitamos? Es eliminar ese error de control que está afectando lo que es la frecuencia. Dice, el centro de control de energía envía órdenes a las unidades generadoras para acelerar o desacelerar de tal manera que podamos mantener la frecuencia dentro de un margen. ¿Se fija? Acá tenemos en esta gráfica, dice figura 3, características de control de velocidad gobernador. Ya vamos a ver lo que es el gobernador de la máquina, de una unidad generadora. Fíjense, estamos trabajando, acá tenemos lo que son las frecuencias y aquí tenemos la potencia. Si se fijan, a menor potencia, mayor frecuencia. A mayor potencia, menor frecuencia. Por lo tanto, obviamente esto lo tenemos que controlar a través del equipo que se llama el gobernador de velocidad. De tal manera de que nosotros vamos manejando en función de las potencias que está requiriendo el sistema, lo que es la velocidad de la máquina, y como veíamos hace un instante, el manejar la velocidad de la máquina nos permite manejar lo que es la frecuencia a la cual nosotros nos estamos conectando al sistema interconectado. Voy a leer acá, dice la mayoría de los turbogeneradores de vapor, obviamente también las hidráulicas, dice, que se encuentran en servicio están equipadas por un gobernador de velocidad, que acordémonos es un sistema completamente automático, automático, control automático. Vamos, entendamos lo que es el gobernador. Dice, situados en la entrada de las turbinas. ¿Cuál es la función? Están midiendo la velocidad, por ende, en cierto modo están midiendo la frecuencia, y de acuerdo a eso, ¿qué es lo que hace este equipo? Como les decía, está midiendo la velocidad, por lo tanto controla las válvulas, abrir, cerrar, de tal manera de ingresar mayor flujo, por ejemplo, de petróleo o de agua, las compuertas y todo eso, de tal manera de que nosotros necesitamos acelerar o necesitamos desacelerar la máquina para controlar la frecuencia. Esa es la función del gobernador. Bueno, en el entendido que se usan los términos velocidad y frecuencia como sinónimos, básicamente, ¿cierto? A mayor velocidad, mayor frecuencia, a menor velocidad, menor frecuencia, lo que está obviamente ligado a lo que es el consumo o potencia que está exigiendo el sistema. Dice, con el fin de permitir la operación en paralelo de las unidades generadoras, la característica que gobierna la velocidad en función de la potencia de salida, dice, tiene una pendiente decreciente, que significa que un incremento de la carga viene acompañado de un decremento, una disminución necesaria de la velocidad, impactando lo que es la frecuencia. Dice, conforme la velocidad de la unidad decrece, esto por producto, ¿cierto?, del aumento de la potencia exigida, dice, el gobernador permite un mayor paso de vapor desde las calderas, ¿ya? O también abrir las compuertas en el caso de que sean hidráulicas. Eso sería para, en el fondo, ajustar la velocidad. Dice, el cambiador de velocidad complementa la acción del gobernador al cambiar la velocidad para permitir la entrada de más energía desde la fuente mecánica a través de un incremento de la energía cinética del movimiento de la unidad generadora, el movimiento del rotor a través de la turbina. Dice, de modo que ésta puede operar nuevamente a la frecuencia deseada F1, ¿cierto? Mientras se suministra la nueva salida de potencia P2. ¿Se fijan? Que es lo que estábamos viendo acá. Se hace lo que dice después del control suplementario. Tenemos la curva acá, por lo tanto, para la potencia P2 vamos a trabajar en F1, ¿cierto? Que es la frecuencia deseada a través del ajuste.
Eso es básicamente lo que teníamos que ver el día de hoy, chiquillos. Espero que haya sido entendible. Voy a volver a la sala de clases. Esto sería básicamente, chiquillos, entender un poquitito cuál es la función también de las plantas generadoras en términos de lo que deben entregar, ¿cierto? Su responsabilidad respecto de la mantención de la frecuencia, el voltaje, son parámetros importantes, el concepto de lo que es el gobernador de velocidad, que en el fondo tiene que ajustar la velocidad de la máquina en función de la potencia que se está exigiendo el sistema para mantener una cierta frecuencia, ¿no? Eso es más o menos lo que teníamos que ver el día de hoy, chiquillos. No sé si hay alguna pregunta o consulta o les ha quedado claro.